Señal directa. Vamos precisamente a la señal directa, directamente a nuestra entrevista. Saludamos con muchísimo gusto al magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Magistrado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. Aquí estamos a la orden. Oiga, magistrado, pues hemos venido ya informando a la audiencia de este presupuesto más que tendrán ahí en el Poder Judicial. Hoy lo firma el decreto el mandatario estatal. Estamos hablando de 1,000 millones de pesos más para el Poder Judicial. En principio, ¿cuál sería su análisis y lo que todos estaríamos pidiendo, magistrado? ¿Ahora sí habrá justicia en Jalisco con este dinero extra que van a tener ya? Muy bien, miren, el tema del presupuesto constitucional pues es un tema añejo. 200 años de existencia del Estado de Jalisco, de los tres poderes y gobernadores y presidentes de poderes judiciales hablaban sobre el tema del presupuesto constitucional, pero no se había logrado. Decirles que sí, uno de los objetivos del presupuesto pues es dar un mejor servicio. Decirles que el Poder Judicial no crece conforme va creciendo el número de demandas, el número de juicios, el número de delitos y el número de consignaciones o judicializaciones. Nosotros seguimos trabajando con el mismo presupuesto, con el mismo personal. El Poder Judicial Federal nos ha dado más trabajo porque nos pasó los narcomenudeos hace algunos años y no hubo presupuesto para ellos. Los asuntos mercantiles son de competencia de origen federal, pero con la jurisdicción concurrente no los envían todos al Poder Judicial del Estado. Justicia integral de adolescentes es otro tema que también nos hacemos cargo de asuntos que son de la federación y nosotros nos hacemos cargo del trabajo. Y decirles que no obstante que nos aumentan las cargas, el personal del juzgado no crece y los juzgados no crecen. Cada año está aumentando más y más el número de demandas. Les cuento, en materia civil llegan 1,000 demandas nuevas a cada juzgado. En materia mercantil llegan 2,500 demandas nuevas a cada juzgado, pero en materia familiar llegan 3,500 demandas nuevas. Esto es cada año y cada año seguimos en los juzgados sin crecer. No tenemos presupuesto para adquirir instalaciones dignas para impartir justicia. Recordemos que existen 42 juzgados foráneos en los municipios donde tenemos casas en renta o locales prestados por los ayuntamientos, pero ninguno cumple las condiciones y requisitos de dignidad de un tribunal. En ese sentido, decirles que aproximadamente 950 millones más para el Poder Judicial implica que este dinero sí o sí se invierta en infraestructura. Nosotros veníamos ejerciendo un presupuesto aproximado del 1.37, 1.39 del presupuesto anual. Hoy nos dan el 1.5 para gasto ordinario corriente y nos dan el 0.5 para infraestructura. Es decir, no hay posibilidad y no hay forma que ese 0.5 de presupuesto más que estamos en posibilidades de recibir el siguiente año se invierta en otra cosa que no sea en infraestructura. Estamos hablando de computadoras de hace 20 años que no hemos podido cambiar. Estamos en puerta de abrir la justicia digital sin computadoras. El tema entonces es que ahora con este presupuesto, pues yo creo que no tendremos pretextos para mejorar las condiciones que el día de hoy se presentan en los juzgados. Y con ello, claro, el compromiso de mejorar la impartición de justicia en el Estado de Jalisco. Magistrado, entonces se va todo a infraestructura, no aumentar la nómina. Y ahí haría un paréntesis un servidor para preguntarle, ¿descartados aviadores en el Poder Judicial de Jalisco? Sí, claro. Miren, lo cierto es que el personal del juzgado es mínimo. Sí necesitamos crecer, necesitamos crear más juzgados. No obstante que no ha habido presupuesto, hemos buscado las opciones de quitar de las áreas administrativas personal, y eso fue a todos los consejeros, se les quitó personal administrativo para crear
más juzgados. Estamos en posibilidades, regresando de las vacaciones, de abrir 5 juzgados familiares más, porque es el que mayor demanda requiere en el estado de Jalisco. Como ustedes recordarán, abrimos los juzgados laborales. En un primer momento abrimos 9 tribunales y el último día de mayo abrimos otros 9 tribunales más. Pero porque es necesario el tema de justicia laboral, recordemos que se implementó el año pasado y este año planeamos crecer hasta tener 30 tribunales laborales para que la justicia laboral sea pronta y expedita y no tengamos juicios laborales de 5, 6, 10 años como en antaño sucedía cuando existían las juntas de conciliación y arbitraje para ese tipo de justicia. En ese sentido, sí tendremos la posibilidad de crecer, pero juzgados forzosamente, no el área administrativa. Esa área no va a crecer. Sí tenemos la posibilidad de abrir crear más plazas, forzosamente sería para crecer el número de juzgados. ¿Tampoco habrá magistrados de oro, magistrado? ¿Cómo van a quedar sus salarios? A ver, el sueldo del magistrado, cuando yo entré en funciones, ganábamos, bueno, a mí no me tocó ese sueldo, pero se ganaba 194,000 pesos netos, es decir, ya libres de impuesto. Y ustedes recordarán que hubo una reducción en el que yo hice una solicitud al Pleno solicitando que no podría ganar más que el gobernador, porque así me lo marcaba la Constitución. En ese sentido, los magistrados votaron en contra de que me redujeran el salario porque no era viable. Yo hice la solicitud ya directamente al director de administración que me redujera mi salario para que quedara en 164,000 pesos, si mal no recuerdo. Pero hace 3 años el gobernador redujo el presupuesto para el Supremo Tribunal de Justicia de manera tal que el sueldo del magistrado se fue a 130,000 pesos netos. El día de hoy los magistrados ganamos 70,000 pesos a la quincena, es decir, 140,000 pesos mensuales. Si ustedes se van a la página de transparencia, dirá que ganamos 236,000, pero es esto sin el impuesto que pagamos cada magistrado al SAT. Nuestro sueldo real es de 140,000 pesos mensuales. Eso es nuestro sueldo. No habrá aumento para magistrados, supongo, ni para magistrados, ni para secretario general del Consejo, ni del tribunal, ni para directores. Habrá aumento el legal que tienen derecho todo el demás personal, tanto de base como de confianza. Pero yo creo que sí estaremos descartando la posibilidad de aumento a magistrados el siguiente año. He de reconocerles que los secretarios y los jueces tenían 9 años sin recibir un aumento salarial, ni siquiera se recibía el aumento inflacionario. Y en ese sentido, este año se le aumentó a los secretarios 1,000 pesos mensuales. ¿Pero cuánto ganan? ¿Cuánto hacen esos 1,000 pesos? El Pleno del Consejo de la Judicatura para el siguiente año es sí aumentarle a los jueces, porque ya tenemos aproximadamente 9 años de no darles ni siquiera el aumento inflacionario. A ver, magistrado, dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Cuántos casos están en rezago actualmente en el Poder Judicial? ¿Y en cuánto tiempo estiman, ya con ahora sí, presupuesto constitucional, algo ya más seguro en materia presupuestal, en cuánto tiempo consideran se puede abatir este rezago? A ver, cuando se habla de una reforma estructural, y esta es una de ellas, se habla de 10 años más o menos en que se comiencen a ver los resultados. Ustedes me dirán que es mucho tiempo, pero yo les pregunto sobre la justicia penal del nuevo sistema de justicia. ¿Hemos visto al día de hoy los resultados que esperábamos? No, porque no hemos tenido los 10 años que se hablan de cuando hay una reforma profunda. En este caso, el presupuesto constitucional, a mi juicio, es una reforma profunda que sí tendrá que verse, ojo, en un primer momento en infraestructura, posteriormente de infraestructura en crear los números de juzgados que requiere cada municipio. Recordemos que por cada 100,000 habitantes debe de haber 5 jueces y nosotros tenemos 2 o 1 dependiendo las zonas o las regiones. Así que el presupuesto se verá reflejado en
almacenes, en archivos, en juzgados dignos. No forzosamente se verá reflejado en acotar tiempos en los juicios o los plazos en los que se resuelve un procedimiento. Eso se verá una vez que poco a poco vayan creciendo los juzgados. Con un presupuesto constitucional podemos ir proyectando a futuro cómo vamos a ir creciendo el número de juzgados y de jueces para todo el estado. Oiga, magistrado, si estoy mal me corrige, pero usted le tocó estrenar en la nueva torre de la sede del tribunal, ¿no? Que costó una millonada, hablando de infraestructura. Le insistiríamos desde esta esquina lo que la gente quiere. Qué bueno que tienen infraestructura y que quiere mejorarlo, está bien, pero la gente quiere justicia. 99% de los casos quedan impunes, magistrado. Ya tuvimos juicios orales que no nos han dado justicia. La justicia digital, que no nos ha dado justicia. Ahora van a tener 1,000 millones de pesos y nos pone así como que en duda de si va a haber justicia pronta, magistrado. A ver. Eso es lo que queremos, magistrado. Ahora sí que me incluyo como sociedad. A ver, yo lo que les digo, el presupuesto no es magia para el Poder Judicial y cambiar las condiciones. Si hablamos no del 99, hablamos de acuerdo al último estadística del INEGI de un 95% de impunidad, no toda la culpa es del Poder Judicial, y se los aclaro. La mayoría de asuntos que son denunciados o no son delito o no hay pruebas que justifiquen o el delito o la responsabilidad y quedan en un archivo provisional o en un archivo definitivo de fiscalía. Lo que nos llega al Poder Judicial es mínimo, es más o menos el 8-7% del número total de denuncias. Ordinariamente se habla de injusticia, de impunidad y de rezago, porque todas esas denuncias no son judicializadas, pero es una responsabilidad del Poder Judicial, es responsabilidad de otras instituciones. Cuando el asunto llega al juzgado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, a partir de que se judicializa la causa, la responsabilidad del Poder Judicial. Y les cuento, muchas de las audiencias se difieren o no se llevan a cabo porque no se logró la notificación o porque no hay sala de audiencias para desahogar la misma. El presupuesto nos va a servir para crear más salas, para cambiar el equipo de cómputo de grabación que tenemos al día de hoy, de 8 años, que ya mucho de ese ya no sirve, y nosotros seguimos trabajando con el mismo equipo. Computadoras de hace 20 años, seguimos trabajando con ese mismo equipo, sacándole provecho al máximo, pero no tenemos el presupuesto necesario para cambiar de equipo. El mejor equipo, las mejores condiciones y la mejor infraestructura tendrá que traer como consecuencia y de la mano mejor impartición de justicia. Pero el asunto de los asuntos que no se judicializan del Poder Judicial, pues no es responsabilidad de la institución que en estos momentos representa. Magistrado, tenemos prácticamente que despedirnos, pero quisiera no dejar pasar la oportunidad para preguntarle. Hace unos momentos platicábamos con Blanca Paredes, y hablábamos de su caso en el que todavía sigue haciendo falta que se logre eso, justicia. Posibilidades de entendimiento después de tantas diferencias que se han suscitado hacia Blanca, tanto desde el Ejecutivo como desde el Judicial. Porque además lo demandó, perdón por meterme. Sí, claro, también hay una demanda de por medio. Ella llegó con un magistrado que ya no está, que está desaforado. Él fue el que le dio el nombramiento. Esos nombramientos de relatores son de confianza de los magistrados. No depende de mí, no depende del Pleno. Depende de 3 magistrados que integran la quinta sala. Esos 3 magistrados, como ella no hacía proyectos, cuando le encargaron proyectos según referencias de ellos, no los hizo, porque ella decía que hacía libros y no hacía proyectos. Levantaron, entiendo, según me contaron, algún acta donde no terminó un proyecto, donde tenía 3 días para hacerlo, y por eso fue que se le cambió de área a la área académica. Pero el nombramiento y esa plaza depende de los magistrados. Los magistrados decidieron ya no renovarle el nombramiento y por lo tanto ya se acabó esa posibilidad de ese lugar. Yo le hice el ofrecimiento de una plaza diversa que tiene otro sueldo. Sí, ¿cuál? El apropiado para lo que está haciendo ella, oficios en el área académica, que no es proyectos.
Ese nombramiento que ella venía ejerciendo, se acabó su periodo, los magistrados decidieron no renovarle el nombramiento y por tanto ellos ya hicieron la propuesta de alguien más, ya se aprobó esa propuesta y ella no aceptó lo que yo le ofrecí en el área de la escuela judicial, que era un nombramiento de 20-30 mil pesos. Dijo que no, que ella quería el mismo nombramiento y ese no depende de mí, insisto, depende de los 3 magistrados que integran la quinta sala. ¿No se podía hacer algún tipo de gestión con los magistrados desde la presidencia? Ese le correspondería a ella, no a su servidor. Yo no puedo intervenir en las decisiones de las salas, nunca lo he hecho y no lo haré en este caso. Magistrado, qué gusto tenerlo, qué bueno que platica con nuestra audiencia. Nos quedaron tantísimas preguntas, pero será en otra ocasión si su agenda le permite y si usted también así lo acepta. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.